Mi gente, vean lo que tengo aquí, la Kemei 1807. Como ya les había dicho que iba a ser una actualización sobre ese trimmer y también la compatibilidad que tiene con la cuchilla Podmaster. Aquí está la cuchilla Podmaster. Ya les he hablado de lo que es el trimmer 1807, ya les he hablado de lo que es esta cuchilla Podmaster. También les he hecho comparativa de trimmer recomendándoles lo que para mí sería la mejor opción, qué trimmer es mejor y también qué cuchillas colocar, de las que están disponibles en AliExpress, por supuesto. En una de mis recomendaciones dije que este trimmer es excelente, buena calidad-precio, porque tiene materiales muy buenos, tiene un motor sin escobilla, es muy silencioso, tiene también material metal. De las cosas que hay de Kemei, BGR, WMAR, este es uno de los mejores materiales que hay en cuanto a lo que es plástico. Normalmente el plástico que nos encontramos en unas máquinas que tienen un precio pues muy bajo no es tan bueno que digamos, pero en este aquí el proyecto de este trimmer, de este modelo que también existe, el Clipper, tiene materiales de buenísima construcción. Yo lo he abierto y tiene otro cuerpo ahí adentro de plástico interno que lo mantiene mejor, sea controlado como material en caso de caída, sea de ruido, que no haga alborotar el motor en cuanto pasa el tiempo. Hoy en día se encuentran diferentes marcas que tienen este proyecto, que algunas inclusive lo dan con base de carga. Es buenísimo, es muy recomendado. Como quiera, yo te voy a dejar el link del Kemei 1855 y del Kemei 2351. Son los mismos que estos, pues son los que cuestan un poquito menos y también son los que están disponibles en AliExpress. Y el Kemei 1807, para los que ya vieron el video, esto fue prácticamente una actualización de lo que fue el Kemei 2299. Yo dije que esta fue la mejor actualización que vimos que se ha hecho respecto al Kemei 2299, que fue un trimmer pues que dio mucho que hablar, críticas positivas, negativas, en cuanto a alborotado un poco lo que fue el mercado de la barbería hace un par de años, por su relación calidad-precio, por sus controversias. Puso a mucha gente en contra, que decían que por el precio está bien, por el precio es lo mejor que hay. Otras personas decían que no vale la pena. Pues yo, por mi parte, siempre dije mi punto de vista. Dije que los materiales no son tan buenos, pero por el precio está muy bien. Que la cuchilla sí la pude regular a cero, aunque sí no eran las mejores cuchillas que había. Y la compatibilidad del Kemei 2299 prácticamente, o sea, no se puede hacer, al menos que le hagas modificaciones ya muy avanzadas. Ya es ir a propio a modificar con instrumentos, con herramientas, lo que es el cuerpo del trimmer. Y eso pues lamentablemente yo no hago aquí. Pero antes de que llegue este Kemei 1807, también vimos actualizaciones como lo que fue la Kemei 2293. Buenísimo trimmer también. Cuerpo completamente de metal, compatibilidad con las cuchillas Babyliss, pero eso sí también había que estar ahí siempre viendo que no haga ruido, que encaje bien, que la cuchilla esté bien, pues y te llevaba a hacer un trabajito extra, pero sin dañar nada del trimmer. Aquí viene un motorcito más fuerte y tiene dos velocidades. Yo creo que lo que hicieron con este trimmer fue colocar el motor de estas máquinas que llegan hasta 8000 RPM. Estas máquinas, lo que es el trimmer, por ejemplo, de lo que es la BGR 001, esos motores me refiero que son un poco más fuertes que los demás. Simplemente que esos motores siempre han venido en cuerpos pues no tan ergonómicos. Sin embargo, aquí tenemos una ergonomía pues de sobra. Es bastante ergonómico, es prácticamente el mismo cuerpo de una 2299, menos curvo, es un poquito más recto, pero es prácticamente lo mismo. Y vean que aquí tengo colocada una cuchilla de Lense, vamos a ver si se logra ver bien. Esta es la Grafito 2.3. También tenemos disponible la cuchilla de Yukai, esta de color amarillo, y otras que van saliendo que siempre les voy a dejar ahí en los links.
Entonces, ¿por qué no tengo esta cuchilla de la PopMaster colocada aquí en este trimmer? Les voy a explicar, pero antes de eso quiero decirles un par de cosas, un contexto que entiendan más o menos para qué es la cuchilla, para quién va, qué pueden hacer y dónde la pueden colocar. Primero que todo, la cuchilla es barata para lo que ofrece, para lo que te está dando. Yo la considero que es una cuchilla que está pues barata. Me parece un precio excelente el que trae, ya que tenemos aquí la cuchilla interna, cuchilla externa, el cabezal entero, tenemos aquí hasta los tornillos. Esto lo digo porque normalmente en otras marcas te venden sea la cuchilla separada superior o la cuchilla interna, pues no te viene un cabezal completamente así entero por ese precio. Estamos hablando que yo de otras marcas me encuentro solo la cuchilla superior por alrededor de 35 euros así. Aún así hay otras marcas que ustedes ya saben seguramente, sabrán qué marca es, que es muy cara solo la cuchilla externa, alrededor de 100 euros. La cuchilla interna son como otros 100 euros más y eso es de loco, eso es una locura. Sin embargo, unas cuchillas como esta yo considero que por el precio que están ahí, mi gente, son muy recomendables, porque de todas maneras puedes hacer la prueba. Si no te va a ir bien en un trimmer, la cuchilla la puedes tener ahí, que te puede servir para un futuro otro trimmer que tenga, porque la compatibilidad que da esta cuchilla es con todo lo que es Babyliss. Simplemente nosotros hacemos las pruebas acá con las cosas que están en AliExpress y hay que hacer una modificación extra, digamos, no siempre estar encontrando ahí para que no suba unos decibelios tan altos el ruido. Ahora que la tengo colocada aquí, el ruido no es de lo mejor, pues de momento se ha alborotado un poco. Vean la regulación a cero que hay, es perfecta, pero escuchen. Sin embargo, el trimmer de acá también pues está un poco alborotado. Que en sí esos trimmers, así como suenan, eso es lo que sonaba normalmente una Kemei 2299 de fábrica. Yo lo siento que están un poquito alto el ruido, pues porque yo no acostumbro a trabajar con ruidos así tan altos. Eso es mi punto de vista. Ahora les digo algo, es que esa cuchilla es mejor que cualquier cuchilla que te venga de fábrica en estos trimmers que hay en AliExpress, sea Kemei, Walmart, BGR o de otras marcas que están BRD. Pues esa cuchilla está un pasito por encima de todo lo que te trae de fábrica que te encuentras en AliExpress. Estos trimmers, digamos, de 40 euros para abajo. Obviamente están llegando cuchillas que ya están cambiando ese modo de ver, ese modo de pensar, ese modo de tener la perspectiva de algo que se encuentra en AliExpress, ¿no? Porque ya hay cuchillas buenísimas. La cuchilla es buena, tiene buen filo, pero por la forma que tiene, vean la forma que tiene, aunque sí los dientes son exactamente del mismo tamaño que una cuchilla tradicional, ahí se ve mejor. Vean que tiene exactamente el mismo tamaño. La forma de en la parte de acá abajo, cómo cambia, es menor, o sea, hay menos, digamos, lo que sería la cuchilla aquí abajo. Al ser que los dientes no cambian, son exactamente los mismos, eso quiere decir que yo podría hacer exactamente lo mismo con las dos cuchillas. Sin embargo, por la forma que tiene, esa forma media triangular, tengo una mayor visualización, donde la cuchilla la recomiendo también por el filo que tiene, que la dejen solo y exactamente para el cerquillo, para marcar, para hacer línea. Es muy recomendable que la cuchilla, el que la tenga, el que se la vaya a comprar o el que ya se la haya comprado, ¿no?, que la use específicamente para marcar, ¿ok? Que no la use para quitar peso, porque esto sería pues un desperdicio. Ya para quitar peso, tranquilamente puedes usar cualquier otra cuchilla, cualquier otra máquina o de las cuchillas que llegan de fábrica con esa de cerámica interna, que son buenísimas quitando peso. Y ahí ya le tenemos un rol a esa cuchilla, que sería solo y únicamente marcar. Marca mucho mejor que las cuchillas que vienen de fábrica en AliExpress, ¿ok? Por eso es que yo la estoy recomendando. Ok, aquí tenemos el trimmer. Tengo un cero bastante sano, bastante, yo diría, agresivo y bueno a la vez. Vean que ese cero está pues bastante a ras. Vamos a ver, vamos a hacer una línea para ver qué tal. Se detuvo un poco, se detiene un poco aquí, no sé si hay gel. Dejaron el pelo. Okay. Vamos a quitar esto para abajo así.
Esto debería marcar bien. Debería ir bien, pero como había comentado en el video anterior, no lo recomiendo para quitar peso. Vean como de una quita ahí, está un ras bastante agresivo y no lastima. Pero aquí había un poquito de gel en polvo, cera en polvo. Y pues bueno, ahí como tienen la muestra, vamos a pasarlo para ver cuánto deja el ras. No está como afeitadora, pero digamos que está pues bastante bien bajo. Bien bajo. Esto sirve para borrar la línea de la afeitadora inclusive. La misma línea del trimmer la va a borrar este trimmer. Ahora, ¿qué pasa? Como ya les había dicho lo que es el ruido, pues aquí he estado, mi gente, créanlo que he estado buscando la forma, la manera de que la máquina pues no se escuche ruidosa. Que ustedes mismos están escuchando, hay compatibilidad. De que hay compatibilidad, hay simplemente que en el plástico interno, ahora les explico, aquí adentro, aquí entre las dos cuchillas hay un plástico, y ese plástico pues ahora les muestro. Este plástico que ven aquí trae estas cositas de metal donde va colocado el tornillo que ven aquí, ok, para eso es el cosito de metal que está ahí. ¿Qué pasa con esto? Y es que vean la forma, algunos tienen esta parte que va aquí, la tienen para abajo, otros la tienen para arriba, y esto va a depender del ruido que haga pues el trimmer. También hay diferentes tipos de estos plásticos donde no tiene esto, simplemente es el plástico entero, y eso va a depender mucho de qué trimmer es, de qué motor tiene, y pues ya muchas cosas, mi gente, y eso de ese pedacito que ustedes acaban de ver, de eso va a depender el ruido que haga el trimmer. Entonces de momento esto se escuchaba bien, pero ahora escuchen que quizás no está mal, quizás el ruido se puede trabajar así. Ahora yo me encuentro en un completo silencio, como siempre cada que grabo estoy encerrado y en un completo silencio. Esto quizás haga otro efecto, ¿no? Porque está aquí, es a 4 paredes completamente cerradas, donde yo no quiero que entre ruido de afuera, ¿no? Del exterior, y eso puede causar otro efecto, ¿no? Sea en mi voz, sea en las cosas que hago escuchar aquí. Escuchen. Este es el 1807, este es las cuchillas PopMaster en el 1855 de Kemei o de BGR. Se vuelven un poquito pues más alto de lo que yo suelo trabajar. Es que la compatibilidad es simplemente controlar el ruido, es lo que pues yo necesito. También quiero decirles algo, para los que tienen por ejemplo la posibilidad de la inversión, de que quieran un trimmer, porque mucha gente me lo pregunta, quiero un trimmer, no me importa el precio, tú dime un trimmer, pero yo siempre estoy buscando lo que es calidad-precio. Cuando yo digo que el Yukai Mini Candy, la versión amarilla, es de lo mejor que hay, porque mi gente, ese trimmer como llega, o sea, si ustedes lo quieren regular a cero, perfecto, no pasa nada, o sea, no va a haber ningún cambio ni de sonido y no te va a afectar absolutamente nada si lo regulas a cero o no. Simplemente les quiero decir, es que ustedes no necesitan de ahí otra cuchilla, o sea, pensar en otra cuchilla, no necesitan pensar que el material es malo, que el material es ruidoso, que se va a calentar. Al principio ese trimmer tiene un poquito de calentamiento, pero después yo ahorita trabajo sumamente bien, a pesar que lo estoy usando solo para marcar. Cuando quiero quitar peso rápido, lo hago con ese, o si no, agarro otro trimmer, mi gente, pero depende qué cuchillas tienen los otros trimmers, donde yo tengo que ir un poquito con más delicadeza. Por ahora yo estoy quitando pesos con una cuchilla, no sé si recuerdan, la Wal Balding. Yo tengo esa cuchilla y la he colocado en un clipper bastante fuerte con una cuchilla interna de cerámica, y eso está quitando peso tranquilo y no es una máquina ruidosa. Tengo mi Balding, digamos, inalámbrica. Pero si quieren un trimmer para quitar peso, yo recomiendo este. Esto es una máquina, pero para quitar peso, excelente. En la marcación le falta un poco porque ya la cuchilla, esto creo que pasa más o menos similar a lo que fue el 2293 de Kemei. Ahorita la tengo sin cuchilla, la tengo así porque estaba haciendo pruebas. Sin embargo, a algunos le llega la cuchilla que no se puede regular, otros le llega muy al ras, a otros le llega perfecta. Pero yo les digo, mi gente, esto para quitar peso es un carro armado. Quita peso excelente. Y es uno de los mejores que yo puedo recomendar para lo que sería quitar bulto siendo un trimmer.
¿ok? Porque yo sé que mucha gente quita el bulto con lo que es un clip. Este es uno de los mejores que hay en trimmer. También me gusta de lo que es completamente de metal, tiene un cuerpo robusto, obviamente de metal poco grueso. Quitar peso, mi gente, ¿cuánto se demoran ustedes quitando peso? Creo que 1 minuto es mucho. Es porque se calienta un poco. Con las cuchillas que llegan de fábrica, pues tiende a calentarse un poco. O sea, llega a calentarse rápido. ¿Ok? Pero para quitar peso es simplemente 1 minuto y yo creo que con esto es suficiente. Yo les hablo todo lo que es, mi gente, todo lo que pasa, mi experiencia y todo. Y sí, pues yo tengo que decir, el trimmer se calienta un poco. Pero vuelvo y repito, quitando peso lo usas máximo 1 minuto y pues ahí no, yo no creo que haya un problema con el calentamiento. En fin de cuentas, la cuchilla PopMaster junto al Kemei 1807 es bueno, vale la pena, vale la pena hacer la adquisición de las dos cosas juntas, o qué hago. A ver, si vas a utilizar, si no tienes nada y quieres hacer una modificación, yo te recomiendo el Kemei 1855 con la cuchilla PopMaster. Si es que tienes pensado comprarte este 1807, ahí están las cuchillas de Yukai y las otras que te dejaré en la descripción. De todas maneras, es recomendable. O sea, la forma que tiene el trimmer para ponerle la cuchilla PopMaster también es buena. Pero vuelvo y les repito y les soy claro, tienen que tener atención con el ruido, ¿ok? De haber compatibilidad, lo hay. De que la cuchilla es buena, pero para la marcación la recomiendo exactamente para marcar, para hacer línea, diseño, cerquillo. Para eso es que la recomiendo. Tiene mucho filo, la cuchilla es muy buena, son cuchillas completamente originales de un fabricante pues que fabrica prácticamente para la mayoría de marcas, y encontrarlo por un precio pues bastante reducido, yo creo que es muy recomendable la cuchilla. Así es como te viene. Esta es la cuchilla interna y esta es la cuchilla externa, con esa forma que tiene ahí, que la verdad no sé, nunca, o sea, no le encontré ningún beneficio a que la cuchilla tenga estas líneas así, estos carriles así curvados. No le encontré ningún beneficio, la verdad no entendí para qué sería eso, sino para disipar el calor, puede ser. Link de todo lo que van a ver en la descripción y en el primer comentario, y como siempre nos vemos en otro video.